Bueno, muy buenos días para todos. Hoy es 10 de noviembre del 2020. Estamos ya a pocos días de culminar nuestro proceso académico. Ya nos quedan 3 días de esta semana. Hoy ya empezó a correr. Hoy ya no lo cuento, hoy ya se fue. Son dos clases, la de mía y la que tienen ahorita. Si tienen que hacer algún refuerzo, los que tengan que entrar a algún refuerzo hoy pues entran. Eh, y arrancamos ya la recta final de este proceso. Eh, Nos queda la clase de física, que es muy sencilla. Va a haber una salida virtual. eh, es obligatoria. Esa salida virtual es obligatoria porque esa es la nota de la sesión número 19 de física. ¿Listo? Eh, entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿vale? Nos queda esa salidita que es la clase de física. eh, y ya, la otra semana de evaluaciones, que es por un formulario de Google, selección múltiple. Bueno, ustedes ya saben cómo es ese proceso, es igual que el del primer periodo. Eh, y culminamos ese proceso. Por eso alguien cuando me escribió por el chat que si hasta el viernes había en plazo de entregar trabajo, sí, viernes a medianoche. Ponerse al día en trabajos. ¿Listo? ¿Por qué el viernes a medianoche? Porque voy a tener sábado, domingo y lunes para calificar, para estar al día en trabajos de todo el colegio, de tal manera que presenta su evaluación, tengo su evaluación, saco el acumulado entre la evaluación y las notas de trabajos, les acumulo el 10 que ustedes se ponen o el 100 que ustedes se ponen en autoevaluación, ya sé que se van a poner 100, entonces yo se los pongo, y ahí saco un acumulado eh, con eso y con los que entraron a los refuerzos, ¿no? Entonces ahí hay muchas notas por juego eh, para sacar la nota del segundo periodo. Ya después, en la precomisión, les digo, en la comisión, cuando hagamos el acumulado por áreas, ya sabemos si en el área pasó o no pasó el área. Pero ya saben que si tienen una nota buena en física y una nota buena en química, pues pasaron un área. Si tienen buena nota en estadística y buena nota en trigonometría, no en cálculo, creo que pasó la otra. Creo que es cálculo y estadística el otro área. Entonces, por área, si tienen buena nota en español y en inglés, pues pasan el área. Entonces, ya saben cómo es que funciona este proceso. Estamos a punto de culminar. Eh, Vamos es con toda. Esta semana va a ser el trabajo muy sencillo. Aquí en la guía, el día de hoy, hay bastantes ejercicios por realizar de tarea. Dejé bastantes. Igual son muy sencillos, pero entonces vamos a realizarlos, la gran mayoría, los que alcancemos a hacer en clase. Esos que alcancemos a hacer en clase. Para los que están en clase, en videollamada, los que alcancemos son los que van a enviar. ¿Listo? Para los que no entraron a clase, para los que no entraron a clase, eh, pues van a tener que hacer todos los ejercicios que están en la guía. Ese es el plus de haber entrado a la videollamada. ¿Listo? Ese es el plus de haber entrado el día de hoy. Yo tengo la lista de los que entraron hoy. Cuando llame al final de la clase, la llamada lista, a ellos les voy a recibir los ejercicios que hagamos en clase. Para los demás, por no haber entrado a clase, pues les voy a recibir todos, ¿no? Todos los ejercicios. Y siempre son varios y son muy sencillos de realizar. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar el día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Un segundito. ¿Dónde está aquí? Mencionando esto. Hay varias gente que está intentando entrar. Bueno, ya estoy aquí cargando para compartir la pantalla.
Bueno, entonces resulta y acontece que esta es la guía que compartí el día de hoy. Estos son los ejercicios que dejé de tarea, a los que yo me refería. Son 1, 12, 18, 20 ejercicios. Para los que están en la videollamada, pues vamos a hacer los que alcancemos a hacer en la videollamada. Vamos a hacer varios. Esos son los que vamos a realizar y son los que me van a enviar los que están en la videollamada. Los que no están en videollamada, pues me tienen que enviar 20 ejercicios. Igual son muy sencillos, realmente, de realizar. ¿Por qué son muy sencillos de realizar? Porque ya hemos visto las derivadas que vimos la clase pasada. Hoy vamos a repasar, vamos a repasar esa aplicación y cómo es que se solucionan este tipo de ejercicios, ¿vale? El área, matemáticas. Asignatura, pues cálculo. Ciclo, 2 de media. La frase para el día de hoy. La vida es una preparación para el futuro. Y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Es decir, vivir el día como si fuera nuestro último día. Vivirlo la mejor manera posible para disfrutar. Eso es lo que nos está diciendo el día de hoy Albert Einstein. Vivir todos los días como si fueran el último. Vivir como si el futuro fuera el mismo presente. Como si no hubiera ningún futuro. Desempeños para el día de hoy. Entonces, la sesión de hoy es la sesión número 19. Es la última sesión de cálculo. La idea es terminar el día de hoy y ya con la salida que vamos a tener el virtual en física, culminamos ya nuestro proceso académico el día de esta semana. Para física, de una vez les digo, yo les voy a publicar una guía, hacia las 9:20, 9 de la mañana, 9:20, les publico la guía donde tienen que copiar los desempeños, la frase y copiar los ejemplos que hay ahí de la guía sobre el Arquímedes, que es el tema de la sesión número 19. Pero esa es teórico, entonces es copiar la guía, ¿listo? Ahí no tienen que hacer nada más, porque la tarea va a estar relacionada es a la salida que vamos a tener virtual que vamos a tener. Entonces, la actividad va a estar enfocada a esa salida. Entonces, yo en la misma guía va a decir cuál es la actividad que tienen que subir de la salida que vamos a tener. En toda la guía está nuestro tema de física, la parte teórica de Arquímedes, que es lo que vamos a copiar en el cuaderno, y hay una actividad que va a estar relacionada, no con la guía, pero sí con la salida que vamos a tener ese día. Eso es lo que vamos a hacer y lo que nos queda en este periodo académico. En cálculo, vamos a hablar sobre las aplicaciones y los ejercicios de la derivada. Entonces, vamos a volver a ver nuestras propiedades, vamos a mirar cómo es que se aplican estas propiedades, vamos a mirar el concepto de la derivada y pues vamos a mirar un ejercicio de física y de matemáticas de las derivadas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, es decir, vamos a complementar nuestro trabajo de la última clase que tuvimos de cálculo, que eran las derivadas. Esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno. Entonces vamos a mirar qué eran las derivadas. Entonces recordemos que las derivadas la derivada era el momento exacto donde el delta de x tendía a 0 en un límite, en un punto exacto. Eso era una derivada, un cambio, un movimiento, una tendencia a cambiar. Entonces resulta y acontece que eso tiene una aplicación en física. Entonces resulta y acontece que el movimiento tiene una regresión y una progresión.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es la progresión? Que está en reposo, empieza a aumentar nuestro movimiento, es decir, tiene una velocidad, donde el cual esa velocidad empieza a aumentar y va a tener una aceleración, hasta llegar a un punto en que esa aceleración se puede mantener y tener una velocidad cero, es decir, vuelve a empezar. Y tiene una regresión porque pues está acelerando en una velocidad cero, empieza a disminuir la velocidad, es decir, a tener esa regresión, pasa a una aceleración y esa aceleración empieza a devolverse hasta tener una velocidad mínima hasta que queda otra vez en reposo. Todo esto está asociado a un espacio y a un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestras fórmulas físicas, ecuaciones físicas, donde podemos expresar estos términos en cuestión de otro, es decir, la aceleración con respecto al tiempo, el espacio con respecto a la aceleración y el tiempo, el espacio con respecto a la velocidad. Bueno, hay multitud de, digamos, de combinación de ecuaciones en la física, ¿no? El día de hoy voy a poner unos ejemplos que tienen que ver con el movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo. Entonces aquí les voy a mostrar. Entonces aquí tenemos varias ecuaciones, las cuales ya las tenemos, ya no las sabemos. Entonces aquí tenemos que el espacio con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial en el espacio, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros derivamos esta ecuación, vamos a obtener la velocidad. Es decir, la derivada del espacio con respecto al tiempo, la derivada del espacio con respecto al tiempo va a ser la velocidad. Y la derivada de la velocidad, va a tener nuevamente nuestro espacio con respecto al tiempo. Es decir, que aquí empieza a aumentar, es decir, progresiva, y después nos podemos devolver si es regresiva. Entonces aquí tenemos una similitud en nuestras ecuaciones. Este es el ejemplo que voy a poner hoy en el movimiento rectilíneo. Entonces aquí tenemos que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Entonces velocidad inicial. Entonces vamos a derivar esta ecuación. Entonces recordemos que cómo era nuestra derivada. Recordemos que la derivada de un número, es decir, nuestra espacio inicial que es 0, es decir, 0. O si hay espacio, 3, 4, 5 metros, es un número, una magnitud, es decir, que la derivada de un número es 0, es decir, que esto lo podemos ir cancelando. Este lo cancelamos, no va. Aquí tenemos, vamos a multiplicar, entonces, el exponente aquí del tiempo es el 1. 1 por la velocidad inicial es la velocidad inicial. Y al tiempo le resto 1. 1 menos 1 da 0, es decir, el tiempo a la 0. Pero recordemos que el tiempo a la 0, o cualquier número elevado a la 0, o cualquier letra elevada al 0, es 1. Es decir, velocidad inicial por 1 es igual a la velocidad inicial. O sea, derivé esta que está acá. Ahora voy a derivar un medio de la aceleración por el tiempo, al cuadrado. Entonces, 2 por un medio de la aceleración por el tiempo, eso da 2 por la aceleración. 2 por aceleración dividido 2. Porque 2 por 1 da 2. 2 aceleración dividido 2. Y 2 dividido 2, eso da 1. Por eso aquí va 1. Un segundo, voy a ingresar a alguien. Espero que vayan tomando apuntes, que es lo que voy a pedir al final de la clase, para los que están en la videollamada, ¿no? A este 2 le voy a restar 1, porque estamos derivando. Entonces, 2 menos 1, eso da 1. Entonces, el tiempo a la 1 es el tiempo. Entonces, por eso da aceleración por el tiempo. Eso quiere decir que ya encontramos la velocidad cuando derivamos el espacio con respecto al tiempo. Ahora la velocidad con respecto al tiempo. La vamos a derivar. La derivada de un número, que va a ser la velocidad, eso es 0. Entonces se cancela. Después, 1 por la aceleración, eso es la aceleración con respecto al tiempo. Y 1 menos 1 es 0. Y tiempo a la 0 es 1. Entonces queda aceleración.
Quedan paréntesis porque estamos hablando es el espacio con respecto a la aceleración y con respecto al tiempo. Porque en todo el tiempo estamos hablando de aceleración tiempo, y aquí sería la aceleración. Entonces, el espacio con respecto a la velocidad, aceleración y el tiempo, si derivamos, vamos a encontrar la velocidad. Y si derivamos la velocidad con respecto al tiempo y a la aceleración, vamos a tener otra vez el espacio con respecto a únicamente a la aceleración. Entonces aquí podemos ver es que al derivar algunas ecuaciones físicas, podemos encontrar otras. Encontramos otras. Eso quiere decir que hay un cambio de velocidad, un cambio de tiempo. También podríamos verlo, digamos, en termodinámica. Si tenemos las ecuaciones de cómo convertir de Fahrenheit a centígrados, de centígrados a Kelvin. Es decir, que si derivamos una con respecto a la otra, vamos a encontrar otra ecuación, también que tenga que ver con temperatura. Entonces, esas son las aplicaciones que tienen las derivadas. Entonces, si nos podemos dar cuenta, son las mismas, la misma forma de solucionar cuando hacemos una derivada algebraica. Entonces, aquí vamos a mirar otro ejemplo y vamos a mirar. Esta es importante porque a partir de esta guía vamos a tener cómo es que funcionan nuestras derivadas. Entonces, vea. Y, o la función, con respecto a un número, la derivada es 0. Eso ya lo sabemos. La derivada de un número es 0. La derivada de una letra por un exponente, entonces tenemos que es el exponente por la letra, y al exponente le restamos 1. Es decir, como estamos solucionando las derivadas. Esa es la primordial, la básica, para poder solucionar las otras, porque para hacer la del producto, que sería u por b, es decir, una función u por una función b, tenemos que derivar la primera, que la derivamos de manera algebraica, es decir, como esta. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esto es la de producto. Tenemos la de la división, que esa la vimos también la vez pasada. La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Esta también la vimos. La de una potencia, entonces la función a una potencia. Entonces aquí está nuestra fórmula de cómo es. Entonces el exponente se trabaja como la algebraica y al final se deriva lo que está dentro del paréntesis, es decir, u. Está la de raíz cuadrada de una función, entonces aquí está cómo es que se soluciona. Está la de otra raíz que no sea cuadrada, es decir, raíz cúbica, raíz quinta, raíz. También aquí está cómo es que se soluciona. Es decir, aquí están nuestras fórmulas. Si es un logaritmo natural, ¿cómo se soluciona? Si es un logaritmo normal, o sea, base cualquiera, pues aquí tenemos la solución. La de una exponente, e a la u, eso es digamos que esto es una función especial. Esa no la vemos todavía, esa se ve. En el bachillerato casi uno no la toca, entonces se ve más adelante cuando uno está viendo cálculo integral. Y a la 2 a la u, entonces 2 a la una función, acá está cómo se soluciona también. Y así sucesivamente, las de con seno, coseno, tangente, y también está cómo se solucionan ese tipo de derivadas trigonométricas. Acá están los arcosenos, que es la inversa de la función. Bueno. Pero entonces aquí no vamos a ver todos, vamos a ver unas que son para solucionar los ejercicios que tenemos adelante, que son los que vamos a darle solución. Vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer el día de hoy. Y esos son los que voy a pedir el día de hoy. Entonces, aplicación de la derivada. Ejemplo 1. En una fábrica de lámparas, la función costo queda determinada por la siguiente expresión. Es decir, costo de Q va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 5.
haya el costo marginal cuando se producen 10 unidades. Es decir, cuando el límite tiende a 10 unidades. Esto es lo que nos está diciendo ahí. Como estamos, tenemos que, digamos, calcular un costo, y cuando hablamos de un costo, y es marginal, es decir, que se da mediante algún elemento, mediante una ecuación, tenemos que derivar esta ecuación para saber el costo marginal. Entonces, vamos a derivar nuestra ecuación, que es 2x, x al cuadrado más 2x más 5. Entonces aquí, 2 por 1, 2, da 2x, y 2 a la menos 1, eso da 1, sería 2x. Aquí da 2x. La derivada de 2x, 1 por 2 da 2, y 2, y x a la 1 menos 1, eso da 0, y x a la 0 da 1, y 1 por 2 da 2. Y la derivada de 5 es 0, es decir, que aquí ya no va nada más. Es decir, que nuestra ecuación ya derivada sería el costo marginal, porque este es el costo real, y el costo marginal, que sería la derivada, sería 2x más 2. Y aquí si ya aplicamos el límite, que es donde estamos, y vamos a hallar las 10 unidades. Es decir, cuando x vale 10. 2 por 2, 2 por 10, 20. Más 2 da 22. Es decir, que cuando hay un costo marginal, cuando hay 10 unidades, es de 22 dólares. Supongo que esto es debe ser dólares. O unidades por peso, por costo. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Esos son ejemplos, es derivadas. O sea, aquí eso es para que ustedes sepan cómo es que se producen estos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo de una derivada común y corriente para recordar cómo es que vamos a solucionar las derivadas que vamos a hacer más adelante. O sea, aquí tenemos y es igual a 2 menos x al cuadrado, factor de 2 al cuadrado menos 3x más 2. Entonces aquí lo que tenemos es que esto es por producto, vea que acá están multiplicando, este es 1 y este va a ser el otro. Y este va a ser el otro. Entonces aquí tenemos 1 y tenemos 2. Eso quiere decir que están multiplicando, eso quiere decir que tenemos que hacer la de el producto. El primer término sin derivar por el segundo derivado más el primero derivado por el segundo sin derivar. Es decir, vamos a utilizar nuestra ecuación o nuestra formulita mágica para solucionar la derivada por producto. Entonces vamos a coger el primer término sin derivar y lo ponemos ahí, que es lo que nos está pidiendo acá. Mira, el primero sin derivar. Ahora vamos a derivar el segundo, es decir, u derivada. B derivada. Ah, no, la derivada de u. Derivada de u, entonces. La derivada de un número, 0. Y la derivada de 2x de x al cuadrado, entonces 2 por 1 da 2. Y 2 menos 1 da 1, es decir, 2x. Es decir, u y u derivada, que es lo que nos van a pedir más adelante en la fórmula. Lo mismo con b. B sin derivar, entonces lo ponemos acá. B sin derivar. Y vamos a derivar b. Entonces sería 2 por 2. Uy, aquí está mal. Porque aquí es 2 por 2, 4. Aquí debe dar 4. Y x al cuadrado menos 1. Esto da 4x. Aquí está mal. Aquí el que hizo este se equivocó acá. Aquí es 4x. Y este sí está bien. 1 por 3, 3. Y es la derivada de un número, pues es 0. Entonces da 4x menos 3. Esto es 4. Van corrigiendo ahí en su cuadro. Entonces aquí esto ya nos queda mal. No, vamos a hacer esta en el tablero. Vamos a empezar con este ejercicio en el tablero. Entonces voy a copiarlo en el tablero. Este es el primer ejercicio que vamos a realizar. Lo vamos a solucionar en el tablero. Entonces lo voy a copiar en el tablero. Y igual a 2 menos x al cuadrado, factor de x al cuadrado, menos 3x más 2. Listo, vamos a derivar ese. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla.
Voy a activar la cámara. Déjame un segundo aquí. Segundo que no he dejado de compartir pantalla. Un segundo, ¿qué pasó? Bueno, entonces acá tenemos nuestro ejercicio. Entonces tenemos y igual a, abro paréntesis, 2 menos x al cuadrado, factor de x al cuadrado menos 3x más 2. Es decir, tenemos dos ecuaciones. Entonces, nuestra fórmula dice y igual al primero sin derivar por el primero del segundo derivado, que sería b. Esto es u y esto es b. Más u derivada por el segundo sin derivada. Eso es lo que nos dice aquí nuestra fórmula. Entonces vamos a solucionar eso. Lo vamos a solucionar. Entonces dice, el primero sin derivar, es decir, este. Entonces, y es igual, el primero sin derivar, entonces 2 menos x al cuadrado, está sin derivar, por el segundo derivado, es decir, esta derivada. 2 por 1, 2. A 2 le quito 1, eso quiere decir 2x, menos 1 por 3, eso da 3. X a la 1, menos 1, eso da 0. Y la derivada de 2 es 0. Es decir, 2x menos 3. Más, ahora vamos a hacer la segunda parte, más u derivada, es decir, esta derivada. Esto es 0, porque la derivada de 2 es 0. 2 por 1, 2 por 1, 2. 2x. Por la segunda sin derivar. Es decir, y ponemos la segunda sin derivar. X al cuadrado menos 3x más 2. Eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora vamos a quitar los paréntesis. Vamos a quitar los paréntesis. Vamos a hacer esta multiplicación. Entonces, y es igual. Entonces, 2 por 2, eso da 4x. 2 por 2, 4x. Más 2 por menos 3, eso da más. Por menos da menos. Y 2 por 3, eso da 6. Listo, ahora. Menos por más, eso da menos. X cuadrado por 2x, eso da 2x. Y x por x es x a la 3. Dos por x a la 3. Menos 2x a la 3. Y menos por menos, eso da más. Más 3x al cuadrado. Que sería esto por esto. X al cuadrado por 3. Ahora vamos a quitar estos de acá. Entonces este se puede quitar. Quedaría más 2x. Entonces, 2x más por más da más. 2 por 1 da 2. X por x al cuadrado da x a la 3. Después da más por menos, eso da menos. 2 por 3, eso da 6. Y x por x, eso da x al cuadrado. Después sería más por más, eso da más. Y 2 por 2, eso da 4. Y pues sería 4x.
Ahora vamos a sumar los términos semejantes. Es decir, vamos a sumar los que se parecen. Entonces, vamos a sumar los de las x, las del exponente 1. Entonces, 4x más 4x, porque no veo más, eso da 8x. 8x. Ahora los del exponente 2. Entonces, exponente 2. 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Eso quiere decir que si tengo 6 negativo y le quito 3 positivo, eso me quedan 3 negativos. Es decir, menos 3x al cuadrado. Estoy sumando términos semejantes. Ahora, exponente 3. 2x positivo a la 3 menos 2x negativo a la 3, yo los cancelo. Es decir, eso da 0. Los puedo cancelar. Eso quiere decir que ya me queda el menos 6. Ese no tiene nada. Entonces, menos 6. Eso quiere decir que y', porque es la derivada, y' es igual a 8x menos 3x al cuadrado menos 6. Entonces copiamos ahí ese primer ejercicio que voy a revisar entre los apuntes de hoy, para los que entraron a la videollamada. Entonces, copiamos ahí, por favor. El trabajo de los refuerzos, eso se enviaron ayer. Yo ya no recibo eso, eso se hacía dentro de la clase. El que estuvo dentro de la clase y envió eso en la clase, lo recibí. Ya después yo ya no recibo eso, porque para eso estaba la sesión del día de ayer, muchachos. Es que el profesor dijo que teníamos que tomar pantallazo de los juegos y escribirle a usted a ver a dónde se los enviamos para que usted estuviera de testigo que estuvimos en la clase de ¿De refuerzo. cuáles juegos? Perdón. Pues de lo que nos puso él a recuperar. La recuperación No, de eso los se lo juegos. tienen que enviar a él. Él dijo que se los teníamos Escríbale que a enviar él al que profesor él respectivo. recibe eso, porque yo no le voy a calificar a él su recuperación. Él saca la nota y a mí me pasa el registro de la nota que él haya sacado. Yo no tengo por qué recibir eso. Profe, pero no es que nosotros le Ese dimos. refuerzo lo estaba haciendo el profe, yo no. Entonces yo no sé qué va a hacer con pantalla, porque yo no voy a recibir pantalla. Es Eso que él lo debe dijo. recibir él y él saca la nota de la recuperación y él me envía esa nota. Y yo ya esa nota es la que utilizo para promediar con lo que ustedes hacen en este periodo. Pues nosotros le dijimos, pero él dijo que no, que tocaba enviar eso a cada profesor y que ya ustedes sacaban la nota. No, yo no le Él voy a dijo que a él no calificar le a eso. fuéramos a enviar eso, que era a cada profesor. Yo ahorita le escribo a él que le reciba, porque yo no les voy a calificar eso. Sí me da mucha pena. Ah, Porque bueno, para profe. eso yo estoy revisando los de 9,5 que lean, a él les califico y yo les envío a él la nota. Yo porque voy a enviarle mi trabajo, digamos, al Pues de ya igual después forma yo soluciono revisamos. eso. A mí no me envíen por ahora no. Bueno, profe. Pero yo reviso a ver qué pasa con esto. Bueno, por favor me van avisando si ya terminaron de copiar este primer ejercicio para arrancar con el siguiente.
Listo, chicos, ya le estoy escribiendo aquí a los profes que se hicieron los refuerzos, que pues que cada uno califica lo que hizo, ¿no? Porque yo, ¿cómo voy a sacar nota de una actividad que yo no realicé? Eso es lo que no entiendo realmente. Porque yo a los chicos a los que les di de él, de uno de media del grupo, uno y grupo dos, que yo no les doy clase, a ellos yo les evalué, les saqué la nota, yo les paso el reporte de ya la nota final de ese día. Yo no, porque voy a enviarles el trabajo para que él me califique algo que yo hice. No, realmente no entendí ahí, pero bueno, ya le estoy escribiendo al profe para que me explique qué es lo que realmente les está pidiendo a ustedes, o de pronto es que de pronto hay teléfono roto ahí, no se entendió cómo es que va a ser la situación. Bueno, voy a continuar porque el trabajo es largo. Entonces las 8:20, son las 8:20, la idea es terminar hacia las 9 o antecitos, por ahí a las 8:40 para llamar lista y poder avanzar. Bueno, entonces vamos a hacer los dos primeros ejercicios que aparecen en la guía. Uno dice f de x igual a 0. Pues la respuesta de ese es 0, porque la derivada de 0 pues es 0. Y la derivada del segundo, que es la derivada de f de x, que es la derivada de menos 7x. Entonces vamos a empezar de menos 7. La derivada de menos 7 es... La derivada de menos 7, de 7 no más, perdón, de un número de 0. O sea, la respuesta del segundo ejercicio también es 0, porque la derivada de un número es 0. Es decir, la derivada de menos 7 es 0. Vamos a arrancar desde el tercer punto, que es la derivada de menos 7. Entonces vamos a arrancar. Entonces, vamos con el tercer punto, que dice f de x es igual a menos 7x. Entonces, 1 por menos 7, eso da menos 7. Y 1 menos 1 da 0. Y x a la 1 da 0. Es decir, que f' de x es igual a menos 7. Listo, ese es el tercer punto. Cuarto. Menos 5x más 2. Entonces, f de x es igual a menos 5x más 2. Bueno, segundo, entonces arrancamos. Entonces, f' de x, porque es la derivada. Entonces es igual. 1 por menos 5, eso da menos 5. La derivada de 2 es 0. Menos 1, eso da 0. Entonces, x a la 0 da 1. Es decir, que la respuesta es menos 5. Siguiente. Aprovechen el que estoy volando. Quinta. A ver si alcanzamos a hacerlos todos. X, entonces, f de x es igual a x a la 5 menos 5x a la 5 no, ese es menos 5 menos x a la 3 más 3. Este sí es más 3. Listo, vamos a hacer la derivada de ese. Entonces,
f' de x, porque es la derivada, sería 5 por 1 da 5. 5x. 5 menos 1, eso da 4. Entonces 5x a la 4. Menos 3 por 1, eso da 3. 3x. 3 menos 1, eso da 2. Y la derivada de 3 es 0. Entonces se cancela. Ya que la respuesta es f' de x es igual a 5x a la 4 menos 3x al cuadrado. Entonces vamos copiando ahí. Ya vamos en el ejercicio número 5. Ya vamos a completar el primer cuarto de todos los ejercicios. Muchachos, ahorita cuando llame lista, cuando está llamando lista, me dicen si estuvo en las recuperaciones y yo lo anoto acá en una hoja como para yo tener los pendientes por si el profe no me dice lo de los pantallazos. Yo ya sé que ustedes sí asistieron a esas recuperaciones, ¿vale? Igual esos deben estar ustedes registrados en el formulario que llenaron para poder asistir. Entonces yo ya también los tengo allá, pero entonces por si acaso los voy a anotar en una hoja, ¿vale? Mejor tener ahí, igual yo soy el que subo esa nota, pero él es el que debe calificar, pero igual yo los voy a tener ahí pendientes por si él no me pasa nada, yo ya sé que ustedes sí estuvieron, ¿vale? Ahorita al final que llame lista me pasan ese reporte, ¿vale? Bueno, vamos con el punto número 6. Lo voy a ir haciendo acá arriba. Voy a ir borrando acá. Sexto. El sexto dice f de x. Sexto. F de x es igual a 2x a la 7 menos 6x menos 3x a la 6 más 3x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 7. Bueno, eso está fácil. Entonces, arrancamos. F' de x, porque la derivada. 7 por 2, 14. X. 7 menos 1 da 6. 14x a la 6. Menos 6 por 3, eso da 18. X. 6 menos 1 da 5. Más 2 por 3, eso da 6. 6x, porque 2 menos 1 da 1, 6x. Menos 4x a la 2. 2 por 4, eso da 8. X. Porque 2 menos 1 da 1. O sea, X. Entonces, y la derivada de 7 da 0. Podemos sumar estos dos. 6x f' de x es igual a 14x a la 6. Lo dejo igual porque lo estoy derivando. 18x a la 5. Menos 8 más 6. Tengo 8 negativos, le quito 6 todos positivos, me quedan 2 negativos. 2x. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio número 6. Listo. Número 7. Número 7. Entonces el número 7 dice, empezamos a complicarlos. F de x es igual a x menos 3
dividido 2. Entonces, veamos que esto es lo mismo que decir U dividido B. Es decir, dos funciones distintas. Entonces, recordemos cómo es que es. Entonces, F' es igual. Vamos a recordar cómo es que es nuestra ecuación para resolver un fraccionario o la división de dos de una función en fraccionario. Entonces, esta sería U derivada por B sin derivar menos U sin derivar por V derivada. Dividido B al cuadrado. Esa es nuestra fórmula para desarrollar ese ejercicio. Entonces, para desarrollar ese ejercicio, entonces lo vamos a empezar a desarrollar. Entonces, f' de x es igual. Entonces, u derivada, es decir, la derivada de acá. Una por una. Y x a la 0 da 1. Y 1 por 1 da 1. Entonces da 1. Menos 3, la derivada de 3 es 0. Entonces 1. Por u sin derivar, pero u sin derivar es 2. Es decir, 1 por 2. Menos u sin derivar, es decir, x menos 3. Por la derivada de abajo. Y la derivada de un número es 0. Es decir, esto por 0. Dividido b al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. 2 por 2, eso da 4. Pero ahí todavía no hemos terminado, entonces voy a borrarlo acá. Entonces, f' de x es igual a 1 por 2, eso da 2. Menos x menos 3 por 0, eso da 0. Porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Dividido 4. 2 menos 0, eso da 2. Dividido 4. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Eso da 1 medio. Es decir, que f' de x de esta ecuación de x menos 3 dividido 2 es igual a 1 medio. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, de aquí abajo, hacia acá arriba. Para que copien ahí. Este es el orden. De ahí abajo, hacia allá arriba. Listo. Siguiente. Son las 8:33. Ya casi vamos a avanzar en otros que hay ahí. 8. 8. Número 8.
Tienen que ir a la par conmigo porque yo voy borrando, si no tienen que esperar a que vean el video al final para que avancen y copien lo que no alcanzaron a desarrollar. Octavo, f de x es igual a menos x a la 3 más x menos 1, todo esto dividido 2. Volvemos a utilizar la misma fórmula del ejercicio pasado. Es decir, el primero sin derivar. El primero derivado. Entonces, f' de x es igual, el primero derivado, entonces, 3 por 1, 3. Ah, bueno, pero esto va negativo. Y va con una línea divisora. Entonces, 3 por 1, 3. Y 3 le resto 1 al cuadrado. 1 más 1 por 1, 1. A x le quito 1, entonces queda x a la 0. Y x a la 0 por 1 da 1. Y la derivada del número da 0. Entonces eso no va a... Ah, no, sí, espera. La primera derivada. Por la segunda sin derivar. Es decir, por 2. Porque la segunda sin derivar. Menos la segunda sin derivar. Es decir, x al cubo más x menos 1. Por la segunda derivada, pero la derivada de 2 es 0. Dividido 2 al cuadrado, porque es la segunda al cuadrado, es decir, 4. Esto, por todo esto da 0. Eso quiere decir que f' de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2 por 1. Ah, no, pero espere porque esto está multiplicando a todo. Eso está multiplicando a todo. Entonces está multiplicando a todo. Más 1. Todo esto multiplicado por 2. Esto da 0, o sea que no pongo nada ahí. Dividido 4. Ahí hasta ahora yo no he terminado. Ahora tengo que quitar el 2. Entonces, 2 por 3. Entonces, f' de x es igual a menos, porque yo todavía no le he quitado ese menos con el que empezamos. Menos 2 por 3, eso da 6. 6x al cuadrado. Más 2 por 1, eso da 2. Dividido 4. Podemos sacarle mitad a todo. Arriba le podemos sacar mitad. Entonces, f' de x es igual a menos mitad de 6, 3. 3x al cuadrado. Más mitad de 2, 1. Dividido mitad de 4, 2. La respuesta sería menos 3x al cuadrado más 1 dividido 2. Esa sería la respuesta del ejercicio número 8. Bueno, vamos a hacer uno que tenga raíz para terminar. Damos lista y acabamos. Para los que estuvieron en la videollamada, los ejercicios que hice en el tablero son los que les voy a recibir para hoy. Para los que no entraron a clase, pues tienen que realizar todos los ejercicios que están en la guía. ¿Listo? Eso sí debe ser claro, por eso está grabado, para que usted no entre y mire la videollamada, sepa que le correspondió hacer toda la guía. Bueno, vamos a mirar uno que tenga raíz. Hagamos el número 14. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 14. Ah, bueno, esperemos ahí que terminen de copiar.
Listo, vamos a hacer el último, el que tiene raíz. Uno con raíz para que los que van a hacer los ejercicios todos vean cómo es que se hacen un ejercicio con raíz, porque hay unos que tienen varios que tienen raíz. Entonces vamos a hacer ese que tiene raíz. El más sencillo que tiene raíz. Entonces dice, f de x es igual a raíz cuadrada de x a la 3. Ese es el ejercicio que tenemos. ¿Cómo se soluciona? Entonces vamos a ir a la guía. No les estoy mostrando ahí, pero ustedes ahí les estoy dando todas las fórmulas. En la guía sí está, ahí está la fórmula de cómo realizar uno con raíz. Como este raíz cuadrada, dice de la siguiente manera. Y igual, si tiene raíz cuadrada, 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de u. ¿U qué es? Pues u sería el número que está dentro, x al cubo. U por la derivada de lo que está ahí adentro. Entonces vamos a meter esa raíz dentro de la fórmula que está ahí. Entonces, f' de x es igual a 1 dividido 2 por la raíz de u, pero u es x, 3x al cuadrado, porque 3 por 1 da 3 y a 3 le quito 1, 3x al cuadrado. Este 3x al cuadrado está multiplicando por 1, entonces f' de x es igual a 3x al cuadrado dividido 2 raíz de x a la 3. Y esa sería la respuesta. Fácil, demasiado sencillo. Y copiamos este ejercicio que es el último. ¿Ya se alcanza a ver mejor? Sí, claro. Llamo lista y bajo de una la videollamada para que la tengan lo más rápido posible. Como es cortico el video, no se demora en bajar. Bueno, muchachos, mientras terminan de copiar aquí, voy a listar el drive para llamar lista. Aguilera Martín, Nicolás Andrés. Listo. Alemán Hernández, Kevin Andrés. Listo. Barajas también, Juan Sebastián. Presente.
Listo, los que ya me han contestando y ya tienen los apuntes de la clase, ya pueden ir retirándose, terminando de copiar frase, desempeños y envían de una vez la foto del día de hoy. Barahona, Artunduaga, Juan Camilo. Botia, Sisa, Steven Arbey. Botia, Sisa, Steven Arbey. Burbano Gil, Juan Felipe. Presente, profe. Listo. Bustos Quintero, Laura Alejandra. Bustos Quintero, Laura. Calderón Suaza, John Héctor. Presente, profe. Listo. Cardoso Perdomo, Laura Valentina. Cardoso Perdomo, Laura. Carrillo Franco, Cristian Camilo. Carrillo Franco, Cristian Camilo. Castañeda Hernández, Johan Esteban. Castro Piñeros, Cristian. Listo, por el chat. Castro Camacho, Johan Steven. Castro, Johan. Delgado López, Andrés Camilo. Delgado Andrés Camilo. Durán García, Alex Nicolás. Durán García. Fontalvo Jiménez, Brigitte Andrea. Presente. Listo. Franco Buitrago, Daniel Steven. Galindo Gutiérrez, Karen. Presente. Listo. Calvin Mulcue, Michelle Alejandra. Presente. Listo. Garzón Linares, Juan Andrés. Gómez Sanabria, Yelitza Mariana. Gómez Velasco, Adrián Alexander. González Cantor, Jimmy Esteban. Presente, profe. Listo. Guercero, Arteaga, José David.
Listo. Hernández Franco Brian. Hernández Franco. León Garavito Sebastián. Listo. El chat. Lozada Urbano Nicole. Presente. Listo. Mejía Espinosa Daniela. Melo Solórzano John Anderson. Melo Solórzano John Anderson. Molano Heredia Giselle. Listo por el chat. Muñoz, no, Moreno Alfonso Duan Esteban. Muñoz Celi Karen Tatiana. Murillo Sánchez Brian Esteban. Olaya Morales Dayir Esteban. Ortiz Jiménez Daniel Ricardo. Listo por el chat. Osorio Lizarazo Sebastián Alejandro. Pérez Herrán William Andrés. Pérez Ramos Marco Aurelio. Presente. Listo. Pineda Jiménez Sara Valentina. Presente. Listo. Pinzón Amaya Diego Alexander. Pinzón Amaya, no ya. Quintero Moyano Angie Lisset. Y Ramírez Fajardo Paul Sebastián. Es decir, que llegaron 17, es decir, que 3 no contestaron asistencia. ¿Quiénes no contestaron? Lozada Nicole. No, ya tiene. Y yo, profe Mariana Gómez. Gómez Mariana. Ella sí no estaba. Listo. Profe, ¿y si me anotó que yo estuve en la clase de refuerzo? Ya los anoto. Ya espere un segundo. Por favor, copien los que tuvieron refuerzo y me ponen el nombre completo ahí para poderlos anotar. Ahí en el chat, pónganme el nombre completo de los que estuvieron en refuerzo. Ya los demás pueden salir de la videollamada.